Bueno, vamos a continuar con los temas. Hoy toca hablar de los antiinflamatorios no esteroideos. Y estos antiinflamatorios no esteroideos pues van a tener principalmente cuatro funciones, ¿no? La primera son analgésicos, ¿no? Como podemos ver aquí, ¿no? El dolor de cadera, dolor de cabeza, ¿no? O inclusive un dolor dental, ¿no? Entonces van a ser analgésicos, antiinflamatorios, antipiréticos y algunos van a ser antiagregantes plaquetarios. Ajá. Entonces, para ello, primero vamos a hablar de qué es el dolor. Según la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, en el 2020 lo define como una experiencia sensorial emocional desagradable asociada o similar a la asociada a una lesión tisular real potencial, ¿no? La clasificación del dolor, vamos a revisar que son 5 principalmente. La primera es de la duración, ¿no? Que puede ser agudo, que es limitado en el tiempo, ¿no? Puede ser la perforación de una víscera hueca o el dolor neuropático. Y el crónico, que es ilimitado en su duración, ¿no? Se acompaña de un componente psicológico. Y aquí podemos hablar del cáncer. La segunda clasificación sería en base con su patogenia, y aquí puede ser neuropático, ¿no? Producido por un estímulo directo del sistema nervioso central o por la lesión de vías nerviosas periféricas, ¿no? Puede ser definido como punzante y quemante. El dolor nociceptivo, que este tipo de dolor es el más frecuente y se divide en somático y visceral, y el psicogénico, donde está involucrado un ambiente psicosocial que rodea al individuo, ¿no? El tercer tipo, que está caracterizado por su localización, aquí podemos hablar por su localización, que puede ser somático, ¿no? Que se produce por la excitación anormal de nociceptores, somáticos superficiales o profundos, y aquí el tratamiento debe incluir un antiinflamatorio no esteroideo, y el visceral, que se produce por la excitación anormal de nociceptores viscerales, ¿no? Este dolor se localiza, es continuo y profundo, ¿no? Ahora, aquí sí se debe de tratar con opioides. La cuarta clasificación, que es según el curso, que puede ser continuo, persistente a lo largo del día y no desaparece, eruptivo, exacerbación transitoria del dolor en pacientes bien controlados con dolor de fondo estable, ¿no? Es un subtipo de dolor eruptivo, ¿no? Ahora, por su intensidad, que puede ser leve, ¿no? Puede realizar actividades habituales, moderado, interfiere con las actividades habituales, precisa tratamiento con opioides menores, y severo, que ya interfiere en el descanso, precisa opioides mayores, ¿no? La sexta clasificación es según sus factores pronósticos de control del dolor, y aquí, de acuerdo al sistema de Edmund Stengin, hay de dos tipos, ¿no? Estadio 1, que es de buen pronóstico, y el estadio 2, que es de mal pronóstico. Y el que nos compete, que sería según la farmacología, que responde bien a los opiáceos, que serían los dolores viscerales, y somáticos, parcialmente sensible a los opiáceos, que puede ser el dolor óseo, además un losane, y el dolor por la compresión de nervios periféricos, y aquí, bueno, si es conveniente asociar un esteroide, y escasamente sensible a opiáceos, que puede ser dolor por espasmo de la musculatura estriada, y el dolor por infiltración, destrucción de nervios periféricos, ¿no? Entonces, para saber, bueno, pues qué tanto me duele, ¿no? Qué tanto es tantito. La Organización Mundial de la Salud nos recomienda, y eso también avalado por el gobierno de México, una escala visual analógica, mejor conocido como EVA, y puede ser numérica, ¿no? Que va de 0 al 10 por colores verde, amarillo, naranja, rojo, ¿no? Donde rojo ya es un dolor extremo, o puede ser por caritas, ¿no? Carita sonriente, pues ni tanto, y aquí sí ya me duele, ¿no? Hasta está llorando, ¿no? Entonces es importante utilizar esta escala del dolor, escala visual analógica, mejor conocido como EVA, para cuantificar la intensidad del dolor, ¿no? Para su posterior manejo y seguimiento del dolor. Entonces aquí se utiliza, les digo, esta escala. Esta misma escala analgésica de la OMS dicta 3 normas, ¿no? La primera es cuantificar, la segunda nos dice que hay 3 escalones, ¿no? Entonces, el primero se prescriben los analgésicos del primer escalón, ajá, si no mejora, entonces se pasará a los analgésicos del segundo escalón, combinados con los del primer escalón, más algún coadyuvante si es necesario. Y si no mejora el paciente, entonces ahora sí inicio con opioides potentes, combinados con los del primer escalón y con el coadyuvante si es necesario, ajá. Si hay un fallo en un escalón, el intercambio entre fármacos del mismo escalón, pues puede no mejorar la analgesia, ¿no? Excepto en el escalón 3. Y si el segundo escalón no es eficaz, pues no demora la subida al tercer escalón, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a la OMS, va a haber va a haber 3 escalones, ¿no? Entonces, en el escalón 1 o paso 1 se trata el dolor leve a moderado. En el paso 2 es dolor leve a moderado o dolor sin control después del paso 1. Y el paso 3 es dolor de moderado a intenso o dolor sin control después del paso 2. Entonces, en el primer escalón, agente adyuvante, que puede ser con o sin opioide, aquí nos recomiendan un antiinflamatorio no esteroideo, como puede ser el acetaminofén, que se conoce ahora como paracetamol, a menos que esté contraindicado, ¿no? En el segundo, pues ya nos dicen que podemos usar un opioide de acción corta según se requiera, más que puede ser con otro no opioide o un antidepresivo tricíclico o un agente adyuvante, ¿no? Aquí ya estamos hablando de hidromorfona, más acetaminofén o algún otro antiinflamatorio no esteroideo. Y ya para el tercer escalón, pues ya liberación prolongada, un opioide de acción sostenida con un antidepresivo tricíclico, una infusión continua o un opioide de acción corta según sea necesario, ¿no? Aquí se recomienda la morfina o el fentanilo, ajá. Y bueno, ya ejemplos, ¿no? Porque el tema que toca ahora son antiinflamatorios no esteroideos. Entonces, en el escalón 1, pues puede ser el acetaminofén o paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, ¿no? Con un 5 adyuvante. Para el escalón 2, pues ya damos un opioide que podría ser tramadol o pentazocina, ¿no? Ya para el nivel 3 ya es un opioide potente, como puede ser la morfina, el fentanilo, ¿no? También puede ser oxicodona. Inclusive ya estamos hablando de un cuarto escalón, pero aquí ya son técnicas invasivas no farmacológicas. Los primeros 3 escalones son con tratamiento farmacológico. Bueno, ahora, entonces, estos AINES son analgésicos, ¿no?
tratar el dolor. El segundo objetivo terapéutico sería antiinflamatorios, ¿no? Entonces vamos a revisar rápidamente qué es eso de la inflamación. Este es uno de los procesos más comunes en la enfermedad, es una reacción elemental frente a una agresión del organismo, ¿no? Entonces esta respuesta inflamatoria se acentúa y persiste sin un beneficio sostenible, incluso en consecuencias adversas graves, y pues es necesaria para la supervivencia ante los patógenos ambientales y las lesiones. Celso describió 4 signos cardinales de la inflamación: rubor, tumor, calor y dolor. Esta respuesta inflamatoria consiste en 4 pasos. Vasodilatación local transitoria, es decir, cuando se hace más grande, ¿no? Aumenta la luz del vaso, incremento de la permeabilidad vascular que va a permitir el paso de las células del sistema inmunológico, que son leucocitos y células fagocíticas, es decir, se infiltran, llegan hasta ese lugar, y por último la degeneración y fibrosis del tejido. Obviamente va a haber mediadores del proceso inflamatorio y aquí principalmente son 3: histamina, bradicinina y serotonina. Les recomiendo mucho esta página que es de Osmosis, así lo pueden buscar, osmit.it/inflamación. Ajá, bueno, yo bajé la versión en inglés, pero ustedes la tienen en español, entonces ahí les aconsejo que la revisen. De hecho, este es un repaso, ¿no?, de inmunología del sistema inmunológico, que se divide en la respuesta, en la inmunidad innata, en la inmunidad adquirida. Este, por ejemplo, así está el vaso, ya que aumenta la permeabilidad vascular, es decir, aumenta la luz, ¿no?, que permite el paso de las células, principalmente CPAs, que van a liberar citocinas. Las células van a rodar, ¿no?, de rolling, hasta que llegan a sus células, a sus moléculas de adhesión, y entonces ahora sí permite el paso, ¿no?, la diapedesis de estas células. También podemos ver que se va a activar el complemento, ¿no? Obviamente cuando llega una bacteria, pues obviamente se va a activar la célula presentadora de antígeno, ¿no?, que la va a fagocitar, y obviamente este fagocito activo va a liberar citocinas, principalmente de tipo inflamatorio, y principalmente va a ser la interleucina 1, 6, 8, 12 y TNF-alfa, siendo TNF-alfa, interleucina 6, interleucina 1, la que va a provocar la fiebre, ¿no? Y entonces ahora sí viene el tercer efecto, que va a ser antipirético. Entonces, ¿cuándo va a haber dolor o se va a presentar dolor? ¿Quién va a generar este dolor? Puede ser un daño tisular, la inflamación o dolores viscerales. Entonces, cuando se genera este dolor, principalmente lo que se hace es que se va a activar una cascada que se llama la cascada de las ciclooxigenasas, y esta conlleva a la liberación de prostaglandinas que van a ser reconocidas por los nociceptores. Entonces, estos antiinflamatorios no esteroideos lo que van a hacer es inhibir a la enzima ciclooxigenasa, o mejor conocida como COX, ¿no? Entonces, cuando hay un daño tisular, ¿qué va a pasar? Va a haber un daño en la membrana. Y recordemos que la membrana se define como la bicapa lipídica en la cual están embebidas las proteínas, y entonces estos lípidos mayoritariamente son fosfoglicéridos. Entonces, o fosfolípidos, ¿no? De las dos formas se conoce. Este fosfolípido va a ser atacado por la fosfolipasa 2, que lo que hace es separar las cadenas de ácidos grasos de la cabeza polar, ¿no? Entonces se separa, y estas patitas o estas cadenas de ácidos grasos se van a reorganizar y van a formar este componente que se llama ácido araquidónico, y que puede seguir principalmente 4 vías. Aquí nada más nos muestran 2: la vía de las ciclooxigenasas y la vía de las lipoxigenasas. Entonces, si sigue la vía de las ciclooxigenasas, se van a generar las prostaglandinas, la prostaciclina y el tromboxano A2, y si sigue la vía de las lipoxigenasas, principalmente se producen leucotrienos. Entonces, como ya vimos, las prostaglandinas son muy importantes durante el dolor y la inflamación. Entonces, lo que queremos es que no se liberen estas prostaglandinas. Entonces, la vía que es de nuestro interés es la vía de COX, de las ciclooxigenasas. Entonces, aquí está la membrana, la fosfolipasa corta, divide este fosfoglicérido y se obtiene el ácido araquidónico. Aquí está la vía de las COX y la vía de los LOX, ¿no?, que son lipoxigenasa y que va a generar los leucotrienos. Si sigue la vía de los COX, este ácido araquidónico se convierte en PGH2, que se conoce como la madre de todas las prostaglandinas, ¿no? PGH2 o prostaglandina H2, y se van a generar prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos. Bueno, entonces, ¿cuál es el tratamiento de la inflamación? Si se trata de un trastorno inflamatorio leve a moderado, pues obviamente se van a elegir los AINES, ya que producen alivio del dolor por periodos significativos, y su farmacodinámica es que inhibe la vía de las ciclooxigenasas. En cambio, si se trata de un dolor crónico, pues estamos hablando de glucocorticoides. Ahí la opción son glucocorticoides, pero hay una toxicidad vinculada, ¿no?, por lo cual limita su uso, y estos glucocorticoides pues van a tener efectos potentes antiinflamatorios y va a tener una farmacodinámica diferente de los AINE, es decir, van a inhibir a la fosfolipasa A2. Ajá. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de antiinflamatorios no esteroideos, como es el diclofenaco, naproxeno, ibuprofeno y el ácido acetilsalicílico. NSAID, perdón, NSAID, podemos traducirlo, son non-steroidal anti-inflammatory drugs, ¿no? Pero en español lo vamos a ver como antiinflamatorios no esteroideos. Bueno, tenemos 5 generalidades de los AINE. Bueno, tienen más, pero vamos a hablar solamente de 5. La mayoría, pues, son ácidos orgánicos. Generalmente se absorben bien por vía oral. Tienen un alto un alto grado de unión a proteínas plasmáticas del 95 al 99. Y como no son ácidos, se van a unir principalmente a albúmina. Se van a excretar por vía renal. En el caso de vamos a ver más adelante que los AINES, por su selectividad, se van a dividir en dos, no selectivos y selectivos. No selectivos o tradicionales, porque se unen tanto COX-1 como COX-2, y los selectivos, que se van a unir a COX-2, y obviamente van a tener un grupo, esta COX-2 va a tener un pasillo adicional, por lo cual estos AINES van a tener un compuesto lateral relativamente voluminoso para que pueda bloquear esta bolsa lateral del canal de la COX-2, ¿no? También los AINE, la mayoría de los AINES son hidrófobos, ¿no? Y esto pues le permite el acceso al canal de unión
del araquidonato, ¿no? También, pues como todos los fármacos, tiene efectos adversos y uno de ellos es que son irritantes gástricos y pues pueden vincularse con úlceras del tracto gastrointestinal y pueden provocar hemorragias. Entonces es muy importante en qué pacientes no se administran los AINE, en aquellos que tengan úlceras o algún problema gastrointestinal, ¿no? Lo que les decía, la mayoría son, y en grados variables, son analgésicos, antiinflamatorios y antipiréticos. Y todos, excepto los COX-2 o selectivos para COX-2 y los salicilatos no acetilados, inhiben la agregación plaquetaria principalmente. Entonces, los antiinflamatorios esteroideos van a tener una acción principalmente analgésica, o sea, van a quitar el dolor, y antiinflamatoria, y son los fármacos de primera elección en el tratamiento de la inflamación y en el dolor asociado a enfermedades reumatológicas y no reumatológicas como artritis reumatoide, artritis juvenil, artrosis, artritis psoriásica, etc. Ajá. Entonces, ojo, es para tratar, no curar, ¿no? Alivian el dolor leve o moderado porque disminuyen el incremento a la sensibilidad al dolor mediado por prostaglandina E y prostaglandina F. Obviamente son menos eficaces que los opioides y son más efectivos frente al dolor asociado a estructuras del tejido conjuntivo que frente al dolor visceral. Ahora, hablábamos de este paracetamol, o también anteriormente yo lo conocí como acetaminofén. Bueno, este paracetamol, ya después descubrieron que su actividad antiinflamatoria es muy débil, pero sí tiene un buen efecto analgésico y antipirético. Bueno, pues entonces si no es antiinflamatorio, pues ¿por qué está dentro de los grupos de los antiinflamatorios? Porque se vio que actúa sobre COX-3, y de hecho es el único que actúa sobre COX-3. Por eso es que como está relacionado con las ciclooxigenasas, que se puso dentro de los grupos de antiinflamatorios. Entonces recordemos que durante la pandemia lo que se prescribía era precisamente paracetamol por su efecto antipirético y analgésico, ¿no? Principalmente. Entonces, como les platicaba, los AINE se clasifican en tres: por su selectividad, por su tiempo de vida medio o semivida y por su estructura química. Entonces, por su selectividad se divide en dos: en AINEs tradicionales o no selectivos, porque inhiben tanto a COX-1 como a COX-2, y AINEs selectivos para COX-2, o mejor conocidos como COX-IPS. Ajá. Sin embargo, se ha visto que algunos AINE, como el diclofenaco, meloxicam y nimesulida, aquí están diclofenaco, meloxicam y nimesulida, tienen o muestran un grado de selectividad por COX-2, como está aquí en el esquemita, que es similar a la del primer COX-IPS, que es el ECOXIP. Aquí está el ECOXIP. Ajá. Entonces, aunque no se clasifican como COX-IPS, pero sí tienen selectividad por COX-2. Bueno, entonces las AINEs no selectivos, me gusta mucho esta imagen, pues lo recuerdo muy bien, solo bloquean tanto COX-1 como COX-2. Y pues acuérdense, van a terminar en eno y en aco, ¿no? Naproxeno, ibuprofeno, fenoprofeno, diclofenaco, ketorolaco, sulindaco, indometacina, piroxicam, meloxicam. Los selectivos para COX-2, o sea que solo le pegan a COX-2, eso se les llama COX-IPS, ajá, y está el Celecoxib, Heterocoxib y Parecoxib, pero pues, entonces, los selectivos para COX-1, bueno, más bien los no selectivos, porque le pegan tanto a COX-1 como a COX-2, tienen riesgo gástrico. Entonces, los que se sintetizaron después, que son los COX-IPS, pues van a tener menor riesgo gástrico, pero tienen mayor riesgo cardiovascular, precaución con insuficiencia renal, y obviamente no se utilizan durante el embarazo. Por eso me gustan mucho estas imágenes, porque son muy didácticas. Bueno, esto ya es como se ve a nivel licenciatura. Entonces aquí está el ácido araquidónico, entra por la vía de ciclooxigenasa. Ya vimos que hay dos. En todos los libros les hablan de dos, pero ya sabemos que hay tres. Pero bueno, hablemos de estas dos. Se genera la madre de todas las prostaglandinas, que es PGH2, y a partir de ella se generan los tromboxanos, prostaglandinas y prostaciclinas. Entonces, los AINE no selectivos van a inhibir tanto a COX-1 como a COX-2. Y solamente los AINE selectivos para COX-2 solamente van a inhibir a la ciclooxigenasa 2 y se van a llamar COX-IPS. Ajá. Bueno, ya hemos hablado de COX-1, COX-2. Pues, ¿cuál es la diferencia, maestra? Pues la diferencia básicamente en su expresión. Digamos que la COX-1 va a estar en la mayoría de las células, siempre está presente, por eso su expresión es constitutiva, favorece la homeostasis, está en procesos fisiológicos, todo normal, ¿no? En cambio, COX-2, pues es inducible, porque solamente va a estar presente durante hay inflamación. Obviamente va a estar inducida por mediadores inflamatorios. Esto recordarán sus clases de micro, que es el lipopolisacárido presente en la membrana externa de las gram negativas, ¿no? Que está formado por el lípido A, lípido O y etc., ¿no? Ahí se acordarán. ¿Qué otro mediador inflamatorio? Está la interleucina 1 y el TNF-alfa. Las células que van a expresarla, pues van a estar principalmente en cerebro, riñón y hueso, o donde hay inflamación, inflamación o cáncer, y va a estar involucrado en procesos fisiopatológicos, es decir, patologías e inflamación. Ahora, entonces aquí está el ácido araquidónico o araquidonato, actúan las ciclooxigenasas, se forma la madre de todas las prostaglandinas, que es PGH2. Ojo, sí hay un intermediario, si ustedes revisan en la bibliografía, hay un intermediario que es PGG2, pero este es muy inestable, por eso se obvia, ¿no? Se va directo a PGH2. Entonces, aquí está COX-1 y COX-2, ajá, y verán, pues parece un canalito, ¿no? Aquí es donde va a entrar el ácido araquidónico, ajá, pero COX-2 tiene un canal más amplio, es decir, tiene otro canal extra. Yo le digo que tiene un dedito extra. Ajá. Entonces, vean, aquí está el sitio de unión, entra el ácido araquidónico, ajá, y ahí es donde se convierte a PGH2. Pero los AINE lo que hacen es bloquean así. Si ustedes ven los libros, así dice: farmacodinamia de los antiinflamatorios no esteroideos. Inhibe la acción de la ciclooxigenasa, por ende inhibe la síntesis de prostaglandinas. Ajá. Y entonces, aquí es como funciona, ¿no? Tenemos un ibuprofeno, que es uno no selectivo tradicional, ajá, entonces este es COX-1 y este es COX-2, ajá, entonces va a bloquear el paso. ¿Por qué bloquea el paso? Para que no entre, ajá, el ácido araquidónico.
y entonces ya impide y entonces ya no se convierte en prostaglandinas y así tiene su efecto antiinflamatorio. Ahora, ¿qué va a hacer el celecoxib? Vean, el ibuprofeno pues es una molécula chiquita. ¿Qué va a hacer el celecoxib? Es una molécula muy grande, vean, está muy muy grande. ¿Por qué? Porque tiene que bloquear desde donde está el dedito, o sea, el canal extra, para bloquear el paso al araquidonato ácido araquidónico. Ujú. Y entonces aquí tengo el esquemita. Está el estímulo, ajá, hay una perturbación de las membranas celulares, se libera el fosfolípido, ajá, por acción de la fosfolipasa, se desprende la cabecita de las patitas, ¿no? Que son las patitas, son las cadenas de ácidos grasos, que se reordenan para formar el ácido araquidónico. Este ácido araquidónico puede entrar ya sea a la vía de LOX o lipoxigenasa para formar leucotrienos, o a la vía de ciclooxigenasas para formar prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, ajá, y esto es lo que ocurriría usualmente, ¿no? Y aquí es donde actúan los antiinflamatorios no esteroideos, y el ASA es el ácido acetilsalicílico, solo que está en inglés, ¿no? Y entonces aquí es donde actúa, ¿ok? Bueno, entonces para recordar, los AINES se clasifican, ajá, por su selectividad en no selectivos o tradicionales y en selectivos o COX-IFs, que van a ser solamente van a actuar sobre COX-2. Ajá. Bueno, entonces para recordar, COX-1 se expresa de manera constitutiva, COX-2 se induce, ajá. COX-1, mayor toxicidad gastrointestinal, disminución de la agregación plaquetaria, afecta función renal, pero COX-2 no va a tener esto, pero sí va a tener riesgo cardiovascular. Ahora, en cuanto a la clasificación de los AINE por su semivida, se va a clasificar en tres: si es una semivida corta o breve, que es de 1 hora, media, que va a ser alrededor de 10 horas, y prolongada, que va a ser más de 10 horas, ¿no? Ejemplo de más de 10 horas, pues sería el piroxicam, ajá, el meloxicam, principalmente. Las de tipo de vida media, pues sería el solindaco, el etodolaco, y las de semivida breve, que sería el diclofenaco o el ketoprofeno, fenoprofeno, que es el que ustedes utilizan, el paracetamol, ¿no? Y ya la clasificación de los AINE por su estructura química, pues la vemos en clase. Gracias, chicos, nos vemos. Expresiones constitutiva, favorece la homeostasis.